Bueno, hola, gente guapa, bienvenidos y bienvenidas al podcast Motivo de Consulta. Como siempre, pues me presento primero. Mi nombre es Marisela Yepes, soy psicóloga y psicoterapeuta. Y pues no me responsabilizo ni por lo que diga yo, ni por lo que diga mi invitado, pues porque este podcast es simplemente una conversa para poder bueno, familiarizarnos a que todos tenemos algún tipo de problemas y qué tal si en esta conversación encuentras, al igual que seguramente yo, alguna información relevante para ti. Este es Federico Gascón. Federico Gascón, tenemos 29 años conociéndonos. Dios mío. Preséntate, O Fede. sea, mi edad, pero tocabas decir mi edad. Ah, sí, claro. Sí, sí, No, mi sí. nombre es Federico Gascón. Si pudiese resumir un poco lo que soy y lo que hago, soy un enamorado de la comunicación, Mm, la he estudiado, soy conferencista profesional, soy life coach, soy administrador de recursos humanos, ¿ok? ok. No, porque tiene que ver mucho con la comunicación ya Claro, empresarial en este claro, caso, ¿ok? claro. Y soy entrenador de speakers, ¿ok? Entonces es de la parte de la comunicación con todo lo que tiene que ver con redes, con marcas, con empresas, pero también la parte de la oratoria, ¿ok? Ok, Y obviamente, ¿cómo hace eso ruido en mí? En mi día a día. O sea, correcto. cómo separo al conferencista, cómo separo al comunicador, el papá, el esposo, Claro, y que no se mezcle toda esa cosa, esa loquetera, sino que sencillamente soy Federico. correcto. Ujú. Y bueno, exacto, el tema de hoy es la comunicación y una de las cosas que me parece súper interesante es que ambos hemos cambiado mucho y a la vez no, ¿no? Después de tanto recorrido, bueno, del colegio y toda la vida y cómo entonces podemos también hablar sobre esa comunicación interna, un poco lo que hablábamos antes de cómo nos hemos comunicado y narrado nuestra identidad propia en función de representarla a la afuera, ¿no? No solo desde el look, que es como que cuando la gente habla de identidad es lo que primero piensa, ¿no? ¿Sabes? Si soy emo, no emo, si éramos populares o no éramos populares, si éramos los negros, no los negros. O si hemos pasado por todas las etapas, no Correcto, sabemos. yo creo Esa que yo búsqueda. pasé por todas las etapas, ¿no? Ok. O que tú fuiste más de los De lo popular. de los No, populares. no, para. Pero entonces en ese sentido, un poco empezamos como terminaste tu presentación. ¿Cuáles para ti han sido? Bueno, primero hablemos de qué es la comunicación, porque parece que es un concepto tan obvio y un Ujú. poco como lo coloqué en la publicación, la gente siempre, es un motivo de consulta muy común, Total. el problema es la comunicación y bueno, desde la teoría psicológica casi nunca el problema es la comunicación, sino es el síntoma de algo que está detrás de, ¿no? Entonces, para ti, que lo ves desde el mundo bueno, de narrar a otros para eh, bueno, atraer a otros, digamos Narrar, así. atraer, influir, Exacto. impactar, o sea, me parece muy, muy poderoso lo que logra la comunicación. Mira, hay una frase que dijiste que no quiero dejarla pasar, que es, hemos cambiado mucho, pero a la vez no tanto, ¿ok? Mm, Eso me encantó porque creo yo que hay cambios externos que son notables, sí. ¿ok? Bueno, tú más que yo. Yo estoy más hermoso que en bachillerato, no mentira, Bueno, mentira. No, hay cambios externos que son notables, estilos, sí, formas de vestir, formas de peinar, etcétera, etcétera. Hay cambios internos que también se notan en el exterior, claro. desenvolvimiento, personalidad, cómo ha agarrado más forma muchas cosas, ¿ok? Pero la esencia se ha mantenido. Sí, Y por eso es que decimos, pero a la vez no tanto. sí. Porque qué triste cuando de repente tú dices, mira, él cambió, pero no lo dices como algo positivo. Correcto. ¿Ok? Sino que tú dices, él cambió tanto que yo me desconecté, o sea, nos desconectamos como personas. Bueno, ¿sabes quién me dijo algo muy hermoso? Que Ujú. creo que él no sabe que me parece súper hermoso. En uno de esos reencuentros, no tan grandes como lo que hemos hecho últimamente, Ok. pero uno de esos reencuentros, José Antonio, Ajá. una vez me dijo así como que, bueno, pero es que tú siempre has sido así, Ujú. ¿no? Así como sabia. Sí, o sea, porque Es. yo bueno, no me lo creo en el sentido del ego, pero yo no sabía cómo explicarle a la gente. Me es Ok. difícil explicarle a la gente que yo siempre he sido así, no es porque soy psicóloga, que sea así, sino que siempre he sido así, Forma digamos, parte de ti. profunda, lo que sea, como las características. Que más bien en la profesión encontraste muchas cosas A tuyas. eso es lo que quiero Ujú. ir, que en ese no cambio, el desarrollo, la evolución, la actualización, como se diría en gestales, la actualización de eso que no cambió, o sea, de esa esencia que encontró lugar
y creo que a ti también Actualización, te pasa ampliación de la exactamente. conciencia. Sacó cosas que tal vez yo ni conocía de mí, pero si no me hubiese identificado con algo, creo que nunca hubiese avanzado Correcto, en esa correcto, dirección. correcto. ¿Qué es la comunicación? Desde chiquito nos decían que es el intercambio de información, Sí, ¿verdad? Donde emisor y hay receptor. un emisor receptor y una retroalimentación, nos decían en ese Correcto, momento. correcto. Eso ha cambiado ahorita, que ahorita se llama feedback, feed forward, muchas cosas, ¿verdad? Pero creo que teorizar, todo el mundo sabe, y ahí los llevamos a todos a quinto grado, a cuarto grado, a lo que sea. Claro. Pero yo creo que la comunicación se la vemos como algo histórico. Sí, ¿Desde cuándo existe la comunicación? ¿Es una necesidad, es una herramienta? ¿Qué es la comunicación claro. cuando lo traemos a nuestra vida? Y fíjate que el ser humano, la historia del ser humano a nivel evolutivo, él inventa el lenguaje por la necesidad de comunicarse, ¿ok? Claro, Él empieza con jeroglíficos, con sonidos, con cosas, pero tiene la necesidad de crear un código para darse a entender, ¿ok? O claro. sea que hay una necesidad intrínseca del ser humano de relacionarse y de comunicarse. Sí, Pero no bastó, sino que después que vino la imprenta. sí, Había una necesidad ya no solamente de comunicarte y decirte tengo hambre, sino de transmitirte un conocimiento claro. a otras personas que tal vez no la tenían, etcétera, etcétera. Y hoy en día tenemos una comunicación digital, ¿verdad? Que si la comparamos con la época de nosotros, del colegio, nosotros teníamos que consultar cualquier trabajo que nos pasaba e ir a la biblioteca, Total. Qué ¿verdad? Y tal vez hermoso. conseguíamos un par de libros, esas eran las fuentes. ¿Cuántas fuentes no puedes tener ahorita? Fuentes que son confiables y no confiables. Sí, Tenemos una sobreinformación, pero al final sigue estando como base la comunicación. Entonces la comunicación es algo tan básico y a veces se vuelve un problema porque es tan básica que la damos por sentado y a veces no le damos como la importancia que tiene y pareciera que no es que es el problema central, pero las fallas de comunicación pueden amplificar otros problemas. claro. No, y un poco lo que hablas de, o sea, que no es que lo creamos, es que si no nos comunicamos no somos. En este tema de clicheroso también de que somos biopsicosociales, Ujú. si no hay comunicación, no somos una parte humana de nosotros que es estar con el otro. Total. Entonces, evidentemente, es una expresión de igual, así como tenemos hambre, así como tenemos sed, así como tenemos sueño, es una necesidad inherente a la humanidad estar con el otro. ¿Y cómo estoy con el otro sin un código similar? Exactamente. ¿Ok? Y fíjate algo, pasa mucho que la gente asocia la comunicación con hablar, ¿ok? Correcto, correcto. Y hablar no necesariamente es comunicar. Hay Correcto. personas, es más, hoy estamos viviendo una era, personas que están hablando hasta por los codos y no dicen Ay, no, nada, qué no fastidio. dicen nada. Sí, Pero tú y sí. yo hemos tenido figuras en nuestra vida de autoridad que tal vez con una palabra, con un silencio, con una acción, Sí, nos han comunicado tanto y nos han marcado la vida. sí. Ahí es donde yo me apasiono por esto, porque digo, sí, la comunicación tiene el poder de influir en ti, de marcarte. Lo hablábamos ahorita del tema del colegio, de cómo nos marcó la adolescencia, el bachillerato, que podemos hablar de eso también, para marcarte para bien, pero también te puede Claro, generar una herida muy fuerte, ¿ok? claro. O sea, es una gran responsabilidad, pero cuando la vemos tan básica y la damos por sentado, es como que no le prestamos tanta atención y repetimos, como tú dijiste, los motivos de consulta. A veces el problema no es la comunicación, ese es el síntoma. Sí, pero el hecho de que esté fallando amplifica todo lo demás Claro, no y complica ayuda. más todo. Y al revés, o sea, si tal vez nos enfocamos a cambiar la comunicación, nos puede ayudar a cambiar la real enfermedad, digamos, ¿no? Lo que está por dentro. Ayer decía un poco en un programa de radio que me invitaron este tema porque alguien me dijo, no, es que la psicología está chévere y Ujú. ahora todo el mundo como que nos estamos expresando más, todo el mundo como que tal. Y yo decía, una cosa es expresar, ¿verdad? Que la gente esté planteándose los problemas y otra cosa es conectar y otra Eh, cosa es intimar. Es decir, que lo que yo pudiese hacer aquí al hablarte a ti, aquí cara a cara, y como me dijo la entrevistadora ayer, claro, mirándote a los ojos, sabes, que tú digas, ay, sí, yo también me relaciono, así como lo que acabamos de hacer, Exacto. que no, tú llegaste con un corte raro, yo llegué con unos lentes y nos bullearon. O sea, esa intimidad Ujú. no se va a dar que yo coloque en las redes un video sobre, mira, cuando yo padecí lo que me dijeron en el colegio Sí, y sí. escuchar y que me coloque un comentario, ay, yo también pasé por lo mismo. Eso, aunque sí tiene Es un cierto importante. Es gratificación otro y nos nivel de conexión. conecta, pero no genera necesariamente intimidad. Entonces, un poco, no.
yo no quiero entrar en que la comunicación que sea ni saludable, ni la comunicación que sea de bienestar, pero ciertamente si la comunicación está dada es para conectar, Total. ¿no? Y puede ser para conectar lo que no me gusta también, ¿no? O Exacto. sea, no necesariamente para conectar desde lo positivo, puede ser lo que no me gusta, pero ciertamente por eso hay, digamos, un marco de referencia de cuáles pueden ser las normativas para comunicar para que eso se dé. Pero antes que eso, quiero saber cómo tú ves el proceso interno de qué pasa contigo adentro para poder comunicar o cómo has visto que ha cambiado en ti la comunicación tuya contigo, pues, Ok, buenísimo. con el sí mismo. Buenísimo, porque todo el mundo habla de la comunicación con el otro y se nos olvida Correcto. la parte más importante, Sí, total. ¿verdad? Que es lo que nos repetimos todos los días a nosotros mismos. Hay algo de lo que acabas de decir que, tal cual como te dije anteriormente, no quiero dejarlo pasar. Y es que este tema de la psicología, el coaching, conversatorio, Sí. etcétera, etcétera, han generado que muchas personas abran conversaciones muy interesantes, Sí. ¿verdad? Y entran estas teorías de comunicación asertiva y no sé qué. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que pasamos de un polo de no expresar nada a Claro. un polo en donde empezamos a expresar, pero desde las teorías y siempre centrado en el otro. O sea, Ujú. hablas tú, disculpa, no estás siendo asertivo. Entonces ya va, yo Sí, estoy sí. utilizando lo que aprendí para aplicártelo a ti. Y eso es la mayor barrera de comunicación que puede existir. Sí. Hay algo muy bonito y una de las cosas que he aprendido mucho es el tema de los filtros. Sí. ¿Ok? Es a la medida en donde yo pueda ser yo al expresarme sin dañar al otro, me siento más libre, ¿ok? Correcto. Pero yo tengo que tener también la libertad y la confianza de que en un momento con mucho respeto yo te puedo poner un límite si hay algo que me está haciendo daño a mí, Claro. ¿ok? Para eso yo puedo utilizar la Pero comunicación. la puesta de límite es un poquito más hacia uno. Es decir, si yo sé que Federico, no sé, como te eché broma en Ujú, estos días, mira, no te vayas a meter conmigo en el podcast. Ajá. ujú, Sí, pero si yo sé que Federico no va a poder tener ese límite, ujú. no invito a Federico al podcast, ¿me entiendes? O sea, como que también hay que comprender que la puesta de límite está, bueno, aunque eso teóricamente no es así, pero el tema de poner límites está es para que uno identifique con quién puedo depender y a quién no. Totalmente, pero Soy en qué. hay sitios y lugares donde tú no eliges si la persona puede estar o no, como por ejemplo un Claro, trabajo, alguien con pero, quien convives y claro. va a llegar un momento donde vas a necesitar la comunicación y no tener necesariamente una conversación agradable, sino una conversación de decir, disculpa, no te puedo permitir que sigas haciendo esto, ¿ok? Exacto, pero Lo pusiste tú, correcto, es para ti, pero sí exacto, tienes que marcarlo. correcto, sí. Si lo vemos gráficamente, cuando tú tienes una tierra y tú segmentas cuál es la parte tuya, tú estás poniendo un límite, es a ti, Claro, pero la gente sabe que de ahí no puede pasar, ¿ok? correcto, eso, Y que la gente sepa que de ahí no puede pasar, ¿ok? correcto. Pero yendo a la pregunta que me hiciste, ¿ok? Em, la comunicación, ¿cómo la vivo en mí? Yo creo que nace desde el tema de la identidad, ¿verdad? Sí, ¿Y de dónde surge la identidad? Surge de muchas razones, pero yo te voy a contar mi historia. sí, sí. ¿Ok? Mis padres, un 13 de diciembre de 1984, ¿verdad? Me reciben en este mundo. Un día ¿Verdad? lluvioso, un Un día día lluvioso, soleado. 9 de la noche, estaba en el cine, en serio, en serio. Mi mamá rompió fuente del cine, fue una cosa bien, bien, bien de película. Pero ellos cuando me ven, ellos dicen, no, mira, nunca habíamos sentido un amor tan grande, Ay, qué ¿verdad? Porque bueno. los padres lo sentimos cuando vemos a Y un que hijo. hasta que empezaste a hablar, ¿no? No, 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 yo no podía hablar en ese momento, estaba recién Bueno, por eso nacido, digo. ¿verdad? Y dijeron, vamos a tomar una gran decisión para compensarle este amor. Ok, Y me pusieron Federico, ¿ok? ok. No, gracias por no reírte. Gracias por no reírte porque a mí tampoco me dio risa haber cargado ese nombre toda mi vida. Porque, ¿qué pasó? Que no solamente es Federico, es que no me ponen ni siquiera segundo nombre, ¿ok? Ok. Y adicionalmente a eso, ¿qué empieza a suceder socialmente hablando? Ay, yo Que nunca había visto tu nombre así, chamo. no, no, no. Y bueno, cuéntame algo, ¿con cuántos Federicos estudiaste en toda tu vida? Ah, no, no, pero quiero decir, nunca vi el tema de feo en Ajá, ahí Federico vamos, ahí vamos. hasta este Federico momento. socialmente significa feo, ¿verdad? Entonces yo tenía que escuchar a la gente decir cosas como que, ay no, que el tipo es muy Federico, para referirse a alguien feo, ¿verdad? Claro, Y yo claro. vengo así expuesto a eso constantemente. ¿Y qué sucede? Que mi personalidad empieza a desarrollar timidez, empieza a desarrollar, ¿sabe? Introversión, empieza a desarrollar porque yo empiezo a asociar algo con mi nombre, ¿ok? Claro. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, yo me voy reconectando
con lo que es mi identidad, que es mi nombre, ¿ok? O sea, Correcto, y acuérdate que no tengo ni siquiera un segundo para yo agarrarme y defenderme Sí, yo con la tampoco, vida, yo tampoco. ¿ok? Federico y punto. Pero entonces me di cuenta que, por ejemplo, de todo el colegio, el único Federico era yo, no Mm, había otro. Y no sé si hasta el día de hoy todavía sigue siendo así. Me di cuenta de que de mis amigos, el único que se llamaba Federico era yo. igual. ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿qué sucedía con eso? Que me empecé a sentir especial, empecé a Okay, reconectarme y okay. empecé a decir, pero ¿por qué verle la parte Exacto. de feo sino verle la parte O única? sea, redefiniste la narración, pues. Pero eso fue un proceso, Ah, ok. eso fue un proceso de comunicación interna, de Claro. irme conectando con eso. Y un día cuando llego y meto en Google, ¿qué significa Federico? Me dice, príncipe de paz. Ah, no, papá. Yo estoy mandado a ser. Lo único fue que mi esposa me escuchó y me dijo, ay, sí, viví con él. Claro, Parece claro. eso es verdad, ¿verdad? Digo, bueno, mi amor, pues una paz que pasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme pasa el tiempo, tengo mi primer hijo y yo le pongo Federico Andrés. Y la gente Okay. dice, pero desgraciado, si sufriste tanto con él, ¿por qué le pones? Porque ya yo lo redimensioné. Y para mí, ponerle a él Federico es decirle, eres único, eres una de las cosas más especiales de mi vida, porque tengo otro hijo también, ¿verdad? Y es legarle la Claro. parte que yo logré conectar de mi nombre. Y Pero que ahí le estás comunicando a alguien. totalmente, Claro. totalmente. Pero ¿cómo cambia la personalidad? Mi personalidad, yo iba a hablar de mí en tercera persona. O sea, Federico, Exacto. ¿cómo cambia? Bueno, pero podemos hablar del Federico que sí se creía feo, al Federico que pensaba que era Y especial, ya. no, tal vez no era tan directamente la palabra Bueno, feo, pero pero era toda la connotación. O sí, sea, sí. alguien feo, es Algo tímido, no mal, se quiere exacto. exponer, Algo siente exacto. inseguro. Todas esas características las tenía. Bueno, lo disimulabas muy bien. No, porque, o sea, es aprender a vivir con Yo eso, entiendo. pero también con la parte chévere que también la reconocía. Claro. Pero era un peso muy fuerte. Sí. Pero cuando eso se reinterpreta, la identidad ahora extrapola eso, no a un nombre. Hay alguien que se llama Alejandra, hay alguien que se llama Pedro, que no tiene problemas con significado de nombre. Pero desde chiquitico le decían gordo, ¿ah? O le decían cerro prendido porque era pelirrojo, Sí. o le decían cualquier etiqueta y logró algo tan poderoso como lo de repente que yo te estoy narrando que logró lo mío con el nombre. Y hasta la adultez anda cargando esa etiqueta y va definiendo esa identidad desde la cual se comunica Claro. hasta que haga una reinterpretación de ello. Entonces, por eso, ¿cómo nace todo este tema de la comunicación? Nace primero en mí y Claro. nace desde un proceso interno de poder limpiar un poco eso. Porque todo lo que yo te puedo expresar, todo lo que yo puedo ser, viene de lo que yo creo que soy. Sí. Entonces, si yo creo que soy tímido, si yo creo, desde ahí te voy a expresar. Y también de la relación entre tus partes, porque yo por lo menos, bueno, ay, ya voy a dejar de hablar de mi diagnóstico, pero muchas de las cosas en las cuales yo he aprendido y he estado mucho más en paz conmigo, yo tengo como una especie de, digamos, asamblea en mi cabeza, en los roles que soy, las voces, los tipos de voces, de dónde vienen, o sea, de quién me está hablando, ¿no? Por ejemplo, ayer salí en la radio, entonces caminando al apartamento era como, ¿sabes? Algunas voces de la que empezó a decir, ay, qué chévere la conductora, la que empezó a decir, dijiste esto fino, la que empezó a decir, bueno, creo que esto no tanto. O sea, como las que empiezan a decir cosas, ¿no? Y es identificar qué tipo me está diciendo eso. O sea, como que la que me dice, ¿sabes? Lo siento, ay, la cagaste aquí, Ujú, no es la pana que ujú. estudió 2 días, ¿sabes? Se refrescó 2 días y estudió 2 días para ir al programa. Ok. No es esa pana, ¿sí? Entonces es la pana que, no sé, que se cree yo no sé quién para. Entonces, el diálogo interno he descubierto que también es profundizar de dónde viene esa voz, Mm, porque la voz de mis partes más amables, de mis partes estudiadas, al menos en el trabajo ujú. y en las relaciones, en las partes que quiero a la gente, en las partes que la gente me quiere y yo, ay, bueno, será, no tal. Ajá, bueno, pero tú fuiste la persona que, no sé, invitaste a la persona, que diste el teléfono, que, mira, te dieron esto. O sea, es como identificar qué parte de mí es la que está hablando, qué Exacto. parte de mí y ir viendo en esa asamblea, bueno, como que orden, ¿no? Y quién habla. En ese sentido, he encontrado en mis propias narrativas históricas y sobre todo las de futuro, que yo no sé Ujú, si las narrativas futuro a mí me determinan muchísimo. O sea, o sea, si tú ves el efecto en ti ujú. de cómo es la narrativa del futuro, yo por lo menos en mi crisis de los Ok, 30 ok. me decía, No he llegado a esa todavía, pero sí, claro. cuando llegue también. Me decía,
Y me da miedo conocer a la de los 50, por Ok, ejemplo, porque ok. veía que iba a ser una tipa que, ¿sabes? Me iba a criticar, ¿qué haces tú? ¿Qué andabas haciendo tú a los 29? Ok. Entonces, claro, cuando empecé a rediseñar esa narrativa, porque esa señora me va a tratar mal. O Exacto. sea, Qué bonita ¿por señora. qué? ¿Quién es esa Claro. señora? Bueno, era yo, Ajá. soy yo con el afro plateado. Ah, Este, buenísimo. entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy diseñando? ¿De dónde viene que esa señora va a ser una ¿Qué alimenta plastañuda? eso? ¿De dónde se está Sí, alimentando? ¿De dónde está agarrando información? ¿De dónde le está correcto. dando significado? Sí, Y tú has dicho algo muy interesante, las voces, está la voz interna. Pero que son indudablemente muchas. las voces a las cuales estamos expuestos tienen influencia sobre nosotros, ¿ok? Claro, hablemos ya de los otros, Ujú. correcto. Este tema, y lo hablaba ayer, o sea, cuando empezamos a decir que hay que ser independientes, Ok, esto no me importa, hay que poner límites, o sea, como que si fuésemos entes separados, ok. ¿sí? Mm. Y el tema es que somos tan sociales que tenemos que es tomar la decisión con quién vamos a socializar que genere nutrición o no. ¿Y Pero, qué va a generar una influencia? ¿Ok? O sea, ¿qué exacto, influencia nos exponemos? pero Ujú. imposible que no me afecte. Ah, no. O sea, imposible que no quiero que esto, o no quiero recordar, que eso es mucho lo que me dice, no quiero recordar, quiero que no me afecte, quiero que, es imposible. Si te vas a relacionar con alguien, hasta neuronalmente eso ya se hace un cambio. Por eso la terapia psicológica y psicoterapeuta y el coaching o cualquier relación de acompañamiento es importante porque ya el hacer un intercambio, ya las neuronas cambian, Totalmente. no digo ni para bien ni para mal, cambian. Cambian, cambian. Y eso Una hace ya transformación. una transformación. Entonces, Exactamente. evidentemente nos va a afectar. Ahora, el cómo nos afecta, Ujú. yo diría más que el cómo es cómo vivo lo que me afecta. Ok. Es decir, ay, Federico me dijo algo que me dolió. Ah, Ujú. ¿cómo lo vivo? Me voy a poner a llorar acá, le voy a echar los cuatro gritos, o me calmo y después le digo, Pero o bueno, o ahí depende mucho simplemente, de las herramientas que pueda tener una correcto. persona y también depende mucho, porque hay personas que carecen de las herramientas y no saben cómo lidiar con esas situaciones y lidian como creen que es lo mejor en el momento. Claro, Y normal. hay personas que aún teniendo las herramientas no las usan, ¿ok? Correcto, Y dejan correcto. salir de repente la parte más esencia, más auténtica, pero sin control alguno Correcto, también, ¿ok? correcto. Que eso también a veces está un poquito sobrevalorado, o sea, sé tú mismo, no sé Sí, sí, qué, sí, sí, tal, sí, así, sí. pero es eso, es que somos seres Pero sin responsabilidad, o sea, sin como que, y responsabilidad. sin respeto, sin bondad, Exactamente. sin empatía, No, es porque que es que yo, a mí me dijeron que yo no puedo dejar de ser yo mismo. ajá, y Entonces que atropello. cálatela. Sí, 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 eso Pero también. fíjate algo, aquí me parece muy interesante en todo lo que estás hablando, es que al principio decíamos que hablar a veces no es comunicar, ¿ok? Correcto. Pero a veces sí, porque las palabras sí tienen un poder de influencia, porque hay veces que inconscientemente, yo no sé que la influencia a la que tú has puesto se quedó en mi mente, Claro, sino que le doy sentido más adelante y digo, epa, ¿esto viene de dónde? ¿A quién escuché yo que dijo claro. esto? O con qué frecuencia escuché yo esto? Y digo, mira, es tan impresionante que siempre tenemos como un chiste que a mí me parece que una de las cosas que podemos ver la influencia de las palabras, sobre todo nosotros los venezolanos, son los comerciales de televisión de los años 90, Sí, ¿verdad? Había uno que decía, por ejemplo, decía, solo en la estancia encontrará correcto. el buen sabor del restaurante, tan, tan, ¿verdad? Eso es imposible que alguien cuando tú llegues ahí no haga tan, tan. Tú no lo hiciste, pero bueno, tú te sales del montón, ¿verdad? Ah, claro, bueno. Pero hay una que raya en lo más de nosotros, ¿verdad? Que es una que arranca tocando una puerta. Puede pasar con confianza. Va a Ok, verme limpiecita como un sol. Soy yo. Me correcto. saco el limpiador de posetas más. Que desmancha más. Que desinfecta más. Que limpia más y no Para daña. mí es la de ven, compartir, disfruta. Navidad en el Blue Rose. ¿Verdad? Pero Exacto. fíjate, tú lo haces y yo la complemento. Y tú dices, 9 de cada 10 venezolanos que tú le preguntes por cualquiera de esas, te la van a responder y te la van a decir de memoria. Claro. Y tú dices, ¿pero cómo llegó esa información ahí? O sea, ¿cómo llegó esa información ahí? Bueno, porque ese era nuestro TikTok, ¿ok? Sí. Nosotros no teníamos TikTok, nosotros nos aprendíamos todos los Y comerciales. que tiene, y que tiene muchos factores de relación. Es Ujú. decir, es por eso como las palabras ahora, ¿no? Las redes sociales, Los influencia, modismos, influencer, tal. O sea, es que hay.
no solo uno lo puede decir en la familia, sino también lo puede decir con los compañeros de trabajo, uno lo puede decir con, o sea, todo aquello que se relacione más y más y más en varios factores, evidentemente va a estar Totalmente. parte Pero de qué era control. impresionante, que al final del día era influencia. Era Claro, influencia que yo digo, yo nunca me puse frente al televisor a aprenderme esto y me lo aprendí. claro, Extrapola eso a un discurso diario de una figura de autoridad, de una persona afectiva, taca, ta, taca, ta, ta, y de repente el día correcto, menos pensado yo estoy recitando una narrativa que, esto no es mío. O sea, correcto. ¿de dónde yo adquirí esto? Y es la influencia a la cual estamos. Pero a mí lo que me parecía impresionante de este tema de los comerciales, que mira, me recordó una vez que tú grababas las cuñas de Navidad Mm, de Serón de Florentino, de Venevisión, y te las llevabas por el colegio para aprenderte la canción sí, sí, y todo sí. eso. Ahí había un tema de querer aprendértelo. Pero al final había una influencia tan poderosa que era el tema de conversación, era todo eso. Y yo siempre digo, extrapola ese poder a la relación dentro de la Claro. ¿Y comunicación. qué nos pasó a nosotras? O Ujú, sea, Yami y yo, una amiga, ujú. No la empezamos a conozco. hablar, sí, Felipe, empezamos a hablar en una palabra y ahora después todo el mundo la dijo, ¿no? Totalmente. Y en ningún momento era, ¿sabes? Ella y yo como, mira, vamos a hacer que todos digan esta misma palabra que tú y yo no estamos Totalmente. diciendo, sino que nada, era como que si se van a relacionar con nosotros, nosotros hablamos en estos códigos En y estos ustedes digan, códigos. Y pasa algo con los códigos. Si yo me lo paso con ustedes, me lo disfruto. Y nada, güey, exactamente. podemos decir cosas de los códigos y todo eso. Pero el que no entiende lo que nosotros estamos hablando, no se lo disfruta para nada. Claro, claro. Y ahí el tema de la intención. Ujú. Es decir, si estamos en culturas en donde la intención de comunicar a veces es culpar, es el miedo, tenme miedo, es manipular, es avergonzar, y es muy diferente a tener la intención de colaborar, de apoyo, de acercarte, de ser tú también, o sea, de conectarnos, pero no de conectarnos de saber, sino de intimar, de respetar al otro. Es que Esa. y además, yo cargo esta palabra desde hace rato porque me parece como que la que define mucho lo que a veces quiero decir, que es la dignidad. Es decir, una comunicación digna es una comunicación que respete, una comunicación en donde yo realmente escucho, pero no para esperar a ver qué digo. O Ujú. sea, o estoy escuchando a ver qué le responde a Federico, sino estoy escuchando y lo que me fluye luego decir es porque auténticamente me sale de ahí, pero no necesariamente para contestar, para agradar, para no, que eso a veces nos pasa cuando, bueno, a ti ya te dejó de pasar su tiempo, pero a una, Ajá. de cuando se está saliendo con alguien nuevo o bueno, se conoce una amistad nueva, uno tiene como unos estereotipos de, bueno, pero si digo esto va a pensar que yo, si no digo esto, entonces va a pensar que yo. Mira, en el tema de las relaciones, tú acabas de dar con un tema que a mí me parece muy interesante y lo conversaba estos días con una amiga, y es cómo todo, o sea, vivimos ahorita en una era donde comunicarse es la cosa más sencilla del mundo. No, comunicarse de que si yo quiero hablar con alguien, Exacto. es la cosa más sencilla del El mundo porque tengo acceso. múltiples plataformas. Exacto, el ¿Qué le tocaba a acceso. uno, Marisela Yepes? ¿Qué le tocaba a uno? Agarrar el teléfono, O marcar llegar. 253, taca, 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 ¿verdad? Que te atendiera la Sí, mamá sí, sí, y sí. uno pasaba por todo ese, pues eso era valor, ¿ok? O Eso era, llegar. ajá, O buena, llegar a la casa. un arrocito, una cosa, eso era valor, Claro. ¿ok? Pero entonces, hoy en día está supuestamente todo más democratizado. Sí. Mire, yo te mando un DM, Sí, muchos likes. Ya me hizo muchos reacción. likes y ya Una reacción yo a la le historia. gusto. Eso, una reacción a la historia, ya te estoy, porque te estoy comunicando. Claro, Porque el resto de mis seguidores no hacen lo que tú estás haciendo y tú siempre lo haces. claro, Hay un mensaje ahí que es difuso, pero me estás diciendo algo, o sea, claro, o claro. me quieres decir algo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que entonces en vez de aprovechar eso para bien, eso se ha vuelto entonces una complicación, porque entonces hay que descifrar todo, no todo tiene Exacto, que pero ver no lo está que... claro. Ajá, porque no hay claridad. Pero adicionalmente a eso, entonces vivimos en la era del no sentir, ¿ok? Sí. No demostrar, porque es Deja de debilidad. demostrar porque Eso, porque de que en se mi siente, se casita todo el siente. mundo anda sintiendo. Pero entonces el no demostrar, entonces el tema de que estoy conociendo a alguien nuevo y me tiene loco, pero no se lo puedo demostrar porque va a decir que soy Correcto. intenso, porque va a decir que soy desesperado. Y yo decía, pero ya va, si yo estoy sintiendo esto a este nivel, obviamente yo tengo que canalizarlo un poco, porque tampoco uno se puede desbocar, porque tal vez también hay una fase en uno que es como el Alcacercer, o sea, que tú echas la patilla y ¡blum! Y explotó, ¿ok?
y hay como que esperar que nivele un poquito. Pero si lo sigo sintiendo después que regulé, y yo siento que no tengo la libertad de expresártelo, hay algo que yo estoy anulando en mí en ese momento. Claro. Y si eres tú la persona con la que yo voy a terminar conectando, tú vas a amar eso que yo te voy a decir, Claro, ¿entiendes? porque una cosa es decir, ay, me siento efervescente, y otra Ujú. cosa, ay, te amo y no quiero, o sea, no me imagino lo había sentido, o sea, Exacto, exacto. pero en el tema de comunicar, creo que lo que hemos, no sé si perdido, porque yo tampoco soy de las que cree que antes era mejor, Ok. pero lo que sí creo que cuesta aún más es reconocer qué es lo que estoy pasando. O sea, es tener esa conversación, escuchar tanto estas narraciones internas que Ujú. poder decir, ah, Fede, ¿cómo te sentiste? Bien, mal, ¿no? Ay, me sentí cómodo, ey, me acordé cuando hablábamos de chiquito, o cuando dijimos esto, ay, concha, me sentí como, "Ih, y ahora, o sea, es poder reconocer qué es lo que me está pasando. Y yo creo que ahí está mucho la Claro, dificultad, claro, que porque no todo el mundo, o sea, no todo el mundo tiene esa herramienta de conciencia. O sea, no todo el mundo tiene la sí, conciencia sobre eso. Hay gente que es por influencia, crianza, sí, sigue sí, para adelante e ignoran completamente. Pero cuando tú ves, igualmente, el que está formado, el que no, el que tiene la herramienta no, la tendencia es a no demostrar. Es a no claro. demostrar, es a medirse, a ver quién es más fuerte, quién dice primero, epa, me dijo te amo, está loco. O sea, Claro. es esa Y que en dinámica. definitiva, al preguntarle de verdad, ¿tú quieres que alguien te ame? Ujú. Claro. Totalmente, pero Exacto. ya va, pero ¿por qué tan intenso? Pero ¿hubo algún problema que te lo dijera a los 3 días? Ah, por lo que yo creo que socialmente me han dicho, Sí, pero realmente a mí me agradó, ¿ok? No voy a entrar en temas que si es sano o no es sano, no voy a entrar en ese tema. sí, porque ya Voy no a entrar son de en la sacar. censura, no en la censura. Sí, sí, O sea, en la censura de que es que así no debería ser. sí. Entonces, ¿cómo debería ser? ¿Entiendes? Y cuando vamos al tema de comunicación, que es el tema central de hoy, es que es eso, mientras más parámetros, normativa, patrones, pareciera que va a facilitarse más, pero no. Pero es que eso tiene que ver con la narrativa Ujú, interna. Por eso es que digo que, y no sé si a veces suena soberbio, pero yo siempre digo, a quien va a terapia se le nota. ujú. ¿Por qué? Porque generalmente al tú pasar un proceso en donde, proceso profundo, casi siempre parte del proceso es como desconstruir muchos de esos Yo quiero deberes. decir algo, yo quiero decir, ay Dios, vamos a poner caliente este Ah, poco porque hay mucha gente que va a terapia y muchos colegas tuyos que ven este contenido, ¿verdad? Y sí, yo quiero que digan si sí o si no, solamente es una apreciación que puedo estar totalmente equivocado, ¿ok? ¿Por qué? Porque como también tengo formación en psicología, sí, ¿verdad? Y hemos compartido espacios de formación y todo eso, es algo que lo vemos. sí. Entonces ahorita que dijiste eso, quien va a terapia se le nota. Pero Ya va, ya, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. déjate terminar el cómo se le Pero nota. déjame hablar de esto porque, para que no se me vaya la idea, ¿verdad? Si bien es cierto, mira, he tenido relación con personas que han pasado por procesos terapéuticos. Yo vengo de procesos terapéuticos y es hermoso, o sea, es hermoso, es como que los lentes te los limpiaron, es el reconocimiento en ti de tantas cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, hay una corriente o una tendencia de personas como, pareciera como que a veces como que se pasa se te pasó la mano de terapia, ¿se entiende? Que ya empiezan como un exceso de contenido terapéutico. Entonces, todas las conversaciones, todas las relaciones, todo es una identificación de cosas, ya sea Sí, en pero mí o en el otro, por ¿verdad? eso, esa persona todavía no ha llegado. Ok, pero lo que quiero aquí traer a colación, ¿verdad? Es que no sé con cuántas personas se han ustedes socializado que no sea tu paciente, ¿ok? Una persona que tú te enteraste que está yendo a terapia y la tienes en un ambiente. Mucha de la gente con la que yo me topo, luego que pasan por terapia, sanan muchas cosas, pero empieza a desarrollarse en alguno de ellos, para no ser absoluto, como un tema como de superioridad, Eso es lo ¿ok? que estoy diciendo, no ha llegado todavía entonces. Con un O sea, temita como y no de... estoy diciendo Ujú, como si yo fuese una evaluadora de quién. Por ujú, eso dije al principio, sé que lo digo desde mucha soberbia. Pero quien ha tocado fondo, ujú, algún fondo, ujú. no le da para estar diciéndole a los otros sobre ese fondo. El total. ¿Sí? Entonces a eso es lo que voy. O Ujú, sea, se le nota en el sentido de que no está diagnosticando a más nadie, ujú. no le está diciendo al otro vaya a terapia, No, y pasa que a veces no es en y, el y otro. ni siquiera está utilizando los términos. Eso. O sea, de repente tú vienes y tú me dices a mí, cónchale, Fede, síguele dando porque no sé por qué te paraste en el cuento. No, es que yo tengo rasgos perfeccionistas.
Entonces empiezo yo, Sí, o por sea, ¿sabes? eso. Como empieza todo ese excesivo reconocimiento, pero que se empieza a transformar también A eso como una voy. excusa. A eso voy Ujú. con el tema de que no me dejas terminar, porque cuando se toca algunos niveles, a ver, cuando yo digo terapia, eso también pasa en procesos religiosos, Total, pasa en muchos procesos. para multinivel, aplica para Pero todo, cuando uno ¿ah? llega a una profundidad, uno no le da como para enmarcar esto como Ujú. esto es rígido, porque Exacto. eso es parte del problema. O sea, eso es parte de lo que me llevó a que eso sea un motivo de consulta o sea un problema, que sea rígido. Totalmente. Entonces, evidentemente, parte de que se le note un proceso de cambio, para no ponerle el cómo, Ujú. es que la persona Eh, sea flexible Exacto. con el otro, aunque no le parezca, que es un poco de lo que ahora, en esto, tú, no sé si dijiste el término, pero Ujú. este tema de la cancelación, Ujú. nosotros no veíamos eso, o sea, Nada. nosotros no podíamos, vuelvo, yo no estoy en pro del pasado tampoco, pero lo que trato de decir es que uno podía hablar en desacuerdo. En desacuerdo. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos peleado en nuestra vida, por Dios? ¡Ah! Y después papi, mami, papi, mami, tal, porque no era personal. O sea, la idea, tu idea no es este es Federico, mi idea esto no es Marisela, es una idea que tiene Federico Total. y una idea que tiene Y esto Marisela. que estás diciendo, con el tema que estamos hablando, creo que es una de las cosas más importantes de dejar. Yo no soy dueño de la verdad, tú tampoco. Claro, Tú viviste tus experiencias, yo vivo las mías, tú has tenido tu crecimiento, yo el mío, ¿ok? Caer en, bueno, mientras no me haga daño, cualquiera puede pensar lo que quiera, o caer en cada quien tiene su verdad, chévere, es una manera, es como un primer nivel donde yo empiezo a salirme de opiniones, claro, ¿ok? claro. Bueno, al final del día cada quien tiene su cosa, está muy bien, y es bueno, que bueno que lo respetes, que respetes las opiniones que no son iguales a las tuyas, pero ten tu criterio. ¿Ok? O Claro. sea, hazte un criterio de las cosas. Porque, ¿qué pasa? Que si vemos ahorita por miedo a cancelación, por miedo a no meterme en problemas y no entrar en conflicto, porque sabemos lo fuerte que puede ser eso, Sí. un ciberacoso, una cosa de esa, la gente prefiere no opinar sobre nada, la gente prefiere no tener criterio y sencillamente decir, bueno, no me parece, pero al final del día, esa es su forma de Pero ser. es que pasan dos cosas ahí. Uno, hay tener criterio no significa que tengo que opinar acerca de todo. Ujú. Porque que en estos días me mandaron, alguien que quiero mucho, me mandó un video para que yo lo viera y de una vez me dije, ¿opino o no? O sea, como que coloco la Ok, opinión ok, de ok, esto serviría para ok. tal, que yo sé que esa persona lo valoraría, pero yo decía, ¿para qué lo voy a poner en la red? O sea, se lo digo Totalmente, directamente, o sea, como, totalmente. Pero ¿para sí qué hay, tengo que pero hay oponer? una opinión Sí, sí, de lo y que. tengo la opinión desde un criterio, bueno, en mi caso teórico, no de que hay Maricela, Ujú. desde mi ego, esto es así, Ok. pero también es que las redes no son todo, No, no, ¿sabes? no estoy O hablando sea, en las como redes que y lo en que la te vida, no, y en cancelen, la vida real. O sea, y claro, en la vida real. ¿Qué sucede, Mari? Que ahorita para, no sé, en nuestro país, tocar temas políticos, ay, no vamos a empezar la de política, ¿verdad? Pero entonces claro, te das porque nos cuenta, genera, obvio, pero te das cuenta que entonces también para la evitación del conflicto surge mucho que cualquier tema, ay, no vamos a empezar a hablar de eso, o en lo que se empieza a claro, poner un poquitico de debatir, de decir, cónchale, mira, de las experiencias que yo he tenido, esto es la conclusión que yo he llegado, ¿ok? claro, Yo no te estoy convenciendo. sí. Yo no quiero que tú creas como yo respeto tu opinión, pero yo tengo que manejar un criterio sobre algo. No yo tengo que estar opinándole a todo el mundo para que la gente conozca mi Pero criterio. es un poco lo que hablamos ahora, es cuál es la intención al comunicar. Claro, O claro, claro. sea, Pero, por ejemplo, yo soy una persona que tengo mucha exposición, sí, ¿ok? A nivel de conferencia, a nivel de taller. Tú eres una autoridad en lo que haces, que tú ves pacientes, estás ahorita generando un espacio para que muchas personas te vean. Mientras la persona más se interese en ti, va a querer conocer tus criterios sí, sobre cosas. ¿Por qué? Porque tú pasas a ser una persona autoridad para ella y yo claro, quiero saber qué opina ella sobre las cosas. claro. Pero entonces de repente llega un punto de decir, no, yo más no méteme en rollo, mejor digo, bueno, sean felices y no le hagan daño a nadie, ¿ok? Y listo, y resolver todo con eso. Yo creo que falta un nivel a nivel comunicativo donde evidentemente hay que tener valor también, porque no todo el mundo va a Ah, compartir su no, criterio, claro, ¿ok? claro. Pero yo me censuro para evitar un rollo. Y eso es algo que si tú lo ves hoy en día,
es un mecanismo hasta de control. ¿Por qué? Sí. Porque cualquier persona que quiera expresar una idea, porque le nació, porque quiere hacerlo, dice, no, chamo, pero yo después para calarme en los comentarios, para yo calarme que el otro me diga que estoy retrógrada, que soy un ortodoxo. Entonces ven en el otro, no, que tú eres una agenda progresista, etcétera, etcétera. Digo, es que al final del día, qué valioso es tener criterio. Porque si no, al final del día, ¿en qué crees? ¿En qué te mueves? Y Pero eso es que a forma parte de eso tu voy identidad. con el tema de qué tanto es importante opinarlo Ujú, desde la palabra, a qué tanto es importante comunicarlo desde el ejemplo. ok. O sea, yo estudié feminismo y bueno, y yo no ando, soy feminista, No, ¿me no, no, entiendes? no O andas sea, creando contenido feminista. ejecuto el feminismo en las consultas, ejecuto el feminismo en las acciones, intento ser Ujú. feminista, no necesariamente educar sobre feminismo desde el verbo, porque el verbo es muy fácil pisotearlo. El verbo Sí, lo puede decir también además cualquier y persona. te lo pueden sacar de contexto también eh, y se y, puede y que, desvirtuar. y que quita la complejidad. Es decir, y yo me acuerdo en las clases, yo le decía, profe, pero ¿cómo hago si, por ejemplo, una escena muy cómica en clase, estábamos en clase y bueno, y sabes que yo soy amante de estudiar el amor, Ok. entonces, bueno, por supuesto, el amor ha sido, sabes, el constructo más patriarcal y más violento hacia la mujer que existe, Ujú, ¿no? ujú. Bueno, estábamos en esas Ya te me discusiones. estás poniendo muy feminista, ¿viste? Estamos en esas discusiones y yo digo, claro, era más pichurra, creo que fue hace como unos 10 años, Ok. igual me sigue gustando X, pero yo le digo, profe, pero a mí igual, así, con esa vocecita, y tal, Y la cara, la sí, cara. profe, pero a mí igual me siguen gustando los anillos de compromiso, y Mira, pero entonces, hazme un zoom. Mira, ¿qué ve es a eso? Marisela con esa cara, eso es oro. Entonces, ¿Ok? entonces llega y la profe me dice, pero es que eso es ser feminista, entender que ser feminista no es ser perfecta, es saber cuáles tú puedes escoger, pues, cuál es la complejidad de todo esto, si te pueden gustar los anillos de compromiso y sabiendo el significado que hay entre eso, pero no significa que, por eso es que a mí no me da para educar a otros. Claro. Desde, bueno, yo fui feminista y estudié tres Pero, años pero si no académicamente. fuese necesario que tengas que educar, pero alguien te pregunta tu opinión sobre, Sí, ¿ok? claro. O sea, te la están preguntando porque la quieren saber. Sí, Maricela, ¿qué opinas tú sobre este tema feminista de los anillos de compromiso? Y escuchen que tú tienes un criterio sobre eso. claro, Eso es súper interesante. Ojo, y la persona al final dice, ay, no, yo no lo veo así. correcto. Chévere, pero yo escuché el criterio, porque Claro. dentro de ti hay un criterio. Lo que pasa es que creo que a ver, lo que Ujú, cuando dices esto de la opinión, ujú, es que para mí me pasó ahora en la mañana grabando un video ok, para el proyecto de Mujer Defiéndete, que ando, Cristi me decía, ajá, pero di esto y esto y esto. Y yo, Cristi, yo lo voy a decir, pero es de mi experiencia. Es decir, cuando es una opinión, solo porque leí, solo porque escuché, solo porque yo pienso que las cosas ujú, deberían ser así, quitando la identidad, quitando tus voces, quitando tu experiencia de vida, me parece, no me interesa. O sea, ok, como que, ¿sabes? Por eso es que a los que comparto siempre les digo, bueno, te voy a hacer preguntas sobre ti, claro, porque que tú me vengas a dar una clase de comunicación total. sin tu experiencia, Ujú. sin, hablemos de Federico, Como esto vivo vivo, cómo como, ajá. es la comunicación de Federico, me parece, o sea, bueno, vamos a leernos un libro y ya. O O en sea, YouTube, ves, clase de comunicación y va a salir una tal vez muchísimo mejor, más correcto, producida. Pero acá tú dijiste algo muy interesante. Yo en vez de educar, yo lo vivo con mi ejemplo. correcto, Pero yo viendo tu ejemplo, si yo te observo, yo puedo entender más o menos cuál es tu criterio, ¿ok? O correcto, sea, si veo que tienes un criterio. correcto, El correcto. problema es cuando soy líquido, ¿ok? Tú dices, púnchale, sí, viéndolo así, sí tienes razón. Y tú, Correcto. no, mira, si viéndolo así, tú también tienes razón. Y tú, pero entonces, ¿cuál es el mío? O sea, en base a toda esta información, ¿hacia dónde me inclino yo según mi experiencia, mi identidad, todo eso? Porque es importante. Es Correcto. importante porque si no, al final, ¿en dónde estoy parado? Y que dijiste uno de las diferencias que ayuda mucho a la comunicación, el observar versus evaluar. Ujú, Una cosa, si yo observo y digo, bueno, Federico, que no es el caso, ujú, pero es el ejemplo que tengo aquí casualidad. Si observo, digo, es que no me gusta que me hables con voz alta. ok, Si evalúo, estoy diciendo, es que no me gusta que me grites.
Y eso genera una diferencia total en la comunicación, porque al observar, como dices tú, Ujú. yo puedo describir, bueno, Federico se vino con una camisa tal, ¿sabes? Se viste tal, me está hablando tal, o sea, puedo observar Observar. y decir, ah, bueno, de lo que Federico me expresa con su performance, entonces yo me siento y me experimento y quiero contactar o no con eso. Pero evaluar es, ay, Federico se la cree de, ¿sabes? O ay, Federico sí está tal, o cualquier juicio, ay, o Federico sí está pana. Eso me genera ya un obstáculo en función de la De comunicación que poder sea fluir, de poder fluir. o sea, porque no genera, vuelvo, intimidad en el sentido no de intimidad de que todos tenemos que ser amigos ni nada de eso, como si la intimidad fuese algo intenso, que yo no Ujú. entiendo, sino intimidad de que somos dos humanos Dos y seres que te humanos. reconozco Total. como humano y yo veré si quiero o no pasármela contigo. O sea, yo ahora me la paso caminando y bueno, yo no ando viendo a la gente en la calle. Yo entiendo que son humanos todos, Total. pero no me quiero conectar con la No, gente en la no. calle. Hay dos vertientes en esto que tú acabas de decir. Uno, cuando voy a ti, yo he aprendido sobre muchas cosas, yo tengo formación en muchas cosas, y ojo, eso yo no lo puedo dejar a un lado porque forma parte ya de mí, o sea, forma Claro, parte de todo lo que soy. Pero cuando yo te contacto, te contactas esférico, la esencia, donde correcto, ese conocimiento no puede entorpecer nuestra conexión, ¿ok? correcto. Y yo traerlo a colación y crear barreras con eso y todo eso. Pero al mismo tiempo, con esa misma humanidad, ¿ok? Yo auténticamente puedo decir, cónchale, no me quiero conectar con esta persona por Eso. múltiples causas. Ojo, puede ser este paradigma, lo que sea. Pero hay algo en mí que no me fluye, no me conecta. Y en esa humanidad, no desde el conocimiento y desde la formación, o sea, no fue una evaluación, sacaste 9, no Correcto, calificaste. correcto. No, mira, hay un tema de personalidad, estilo de vida, lo que tú haces, Es lo que que nos yo pasó hago, a que nosotros, en un no momento no, nos no, desconectamos. exacto, no dábamos, Ujú. como que, o sea, ajá, estamos hablando, pero no estamos hablando, y bueno, no pasa nada, no es que, ay, Federico es tal, o es que Marisela tal, Total, ¿no? Ya no hay un canal, ¿no? Evidentemente, los años hacen que cambien las cosas, totalmente. y quiero tomar este ejemplo para hablar como en la relación de pareja. Claro que lo que a un principio funcionó no va a seguir No, funcionando sí. siempre. ¿No? O sea, como que, ay, es que antes era así, es que antes era así. Claro, o sea, no sé, tú y yo nos comunicamos de una manera en el colegio y bueno, él me usaba para empatarse con mis amigas, eso es lo que quiere decir, no. Si mi esposa ve esto, ¿verdad? Mi amor, eso es totalmente falso. Ah, bueno, pero Yo estamos no conozco hablando a ninguna de amiga seis del años país. de relación y en 6 años de relación, Federico, casualidad, este, fue novio de de mis mejores amigas en esos tiempos. No me acuerdo. Sí, Ajá. claro. Pero lo que te estoy decir es que, O sea, un galán, tú estás hablando de un galán aquí. no, yo dije dos, yo no dije 10. Quiere decir que las formas siempre cambian, Totalmente. ¿no? Y cuando yo le hice una entrevista a una pareja que tiene 50 años de casado, Ok. y la palabra que más repetían era compasión. Mm, Ah, que, o sea, que yo no vuelvo, no quiero, ay, porque a veces, ay, al hablar de pareja todo parece rosa, no, es compasión de que este está padeciendo algo ujú. que yo no entiendo, que yo no comprendo y que no seré capaz porque es otra persona. Quiero yo no estar en eso, quiero o no seguir al lado de lo que sea Una que esté. compasión y la decisión de quedarse ahí. Claro, pero es Ujú. que la compasión viene no con evaluar al otro, de que, ¿sabes? No, Pasa o mucho. lástima. Exacto, Ujú. pasa mucho con los temas de violencia que la gente tiene que saber el cuento de uno específicamente, qué fue lo que te pasó para crearse un criterio de si fuiste abusado o no fuiste abusado. Totalmente. O sea, no, o Ujú. sea, si yo considero que fui abusada, no necesito que Aceptación. nadie Exactamente. me genere un Me criterio, no, pero valide. no tanto, o no, bueno, peor ha sido, o sea, no. Entonces, un poco el tema para en la comunicación, en las relaciones de pareja, es el tema de la compasión, que no tiene que ver con ni calarse, no tiene que ver con la falta de libertad, tiene que ver con que la decisión, esto es lo que tú estás percibiendo y esta es tu experiencia al lado de esta persona. Total. Tú quieres ver qué esta experiencia te va a decir de tu propia narrativa, sí o no. O sea, ¿quieres seguir acá, sí o no? Pudiese yo decir, bueno, no,
nosotros hemos cambiado tanto y que voy a estar yo hablando con Federico a esta altura. No, claro, Federico ha cambiado tanto y yo he cambiado tanto que qué de pinga es tener una conversación hoy a ver cómo es que eso se actualiza. A ver cómo se... No, Porque y la esencia sigue siendo la la esencia misma. sigue, pero fíjate, esto es tan interesante en este viaje. Tú y yo teníamos una esencia, estudiábamos juntos, Sí, no elegimos estar juntos en un salón, obviamente nos no. tocó, Sí, pero sí elegimos relacionarnos en ciertos momentos, desde la inmadurez de la infancia, luego ya un poquitico de la preadolescencia, sí, teníamos nuestros rollos, todo eso, pero había como una esencia. O sea, sí. yo creo saber quién es Maricela, ella quiere saber quién soy yo, en el sentido de que ahí no manejábamos tanta información, ¿ok? Sí. Luego salimos de bachillerato y mejora un poco la relación. En ese primer año post colegio, Sí, nos conseguimos en la UCLA varias veces. Tú estudias matemática, yo estudié ingeniería civil. sí. Licenciada en matemática, ingeniero civil. Así Sabroso, mismo, ¿verdad? sabroso. Y Y mira bueno, como la alegría de aquellos tiempos. no, y esas estudiadas allá, todo chévere. Entonces, bueno, en ese sentido, después tú te vas Sí, a Maracaibo, creo que fue, sí. ¿verdad? Y nos desconectamos por un tiempo. Luego nos volvemos a encontrar, ya tú en la Yacambú, en otro momento. Y yo en ese momento, yo estaba pasando por un proceso y no sé si tú también, no lo sé. Pero yo siento que esa esencia con la que nos conectaba tanto, ahí no No, estaba. ajá, Yo sí, estaba creciendo y yo me revestí de muchas cosas, de muchos ideales, y sí, muchas cosas que me faltaban todavía masticar. sí. Y tal vez ese fue el contacto que tuviste conmigo en ese Que, momento. que, que es un tema de códigos. O sea, Exactamente. Perdimos los códigos. era Ajá. como, estamos hablando de lo mismo, pero no podemos hablarlo porque tú tienes un código y yo tengo otro y como que no estamos entendiendo que es lo mismo. Pero entonces dentro de esos códigos quedó tapada la esencia. Claro. Pero ¿qué fue lo que terminó pasando el día de hoy? Que seguimos creciendo y seguimos viviendo experiencia. Y extrañamente, conforme fuimos creciendo más, fuimos volviendo a esa Sí, esencia. correcto. Entonces yo hoy te puedo reconocer 1000 veces más profesional que en aquel momento, con más experiencia, pero más Marisela, ¿entiendes? Y eso fue lo que nos conectó hoy. ¿Y por qué de repente este tema de la comunicación para mí es tan importante? Porque hemos hablado de cuando se presentan problemas, que si el complejo de superioridad, que salí yo por allá, que el criterio, que la Claro, cosa. Pero yo quiero llevarme es el impacto y la influencia que puede cambiar una vida, que en mi claro. caso me ha pasado. Mira, yo vine a masticar lo poderoso de la comunicación, no nada más de las palabras, sino de las acciones. El año pasado, a mi hijo mayor, Fede, lo tuvimos que operar del corazón. Imagínate para un papá que le digan que a su hijo Claro. tienen que operarlo del corazón. Ese para mí fue el miedo más grande de toda mi vida. Lo que mucha gente no sabía es que en el momento que me dan esa noticia, yo llevaba 2 años retirado de redes sociales, de conferencias, de talleres, con la excusa de la pandemia. Mentira. Yo estaba viviendo unos ataques de ansiedad, ¿ok? Y yo tenía unos miedos absurdos a tener que demostrar lo bueno que la gente decía que yo era, Ok. ¿ok? Y yo tenía unos miedos absurdos que yo no quería exponerme, ¿ok? Cuando me dan la noticia de mi hijo, yo me doy cuenta de lo absurdo de ese miedo porque realmente sentí el verdadero miedo. ¿Ok? Claro, claro. Y recuerdo que yo intentaba comunicárselo a él como para que él comprendiera lo que le iba a tocar vivir. Y él lo manejaba pero con una madurez, 9 añitos. Claro, claro. ¿Ok? No sé si era porque no podía dimensionar la consecuencia. Y cuando estamos el día de Ascardio, que lo llaman y le dicen, Federico Gascón, ¿verdad? Él estaba así en su celular tranquilito. Papi, ¿cómo te sientes? Tranquilo, tranquilo. En el momento que le dicen eso, me mira y me dice, papi, ahora sí tengo miedo. Exacto. Me dice, ¿qué le puedo responder yo? Papi, no tengas miedo. Claro, no. Yo lo abracé y le dije, papi, tú no te imaginas el miedo que yo tengo, Claro. pero te entiendo, te entiendo. Y él me suelta y me dice, sí, papi, pero esto es para yo estar mejor, ¿verdad? Claro. Y va a su operación. Claro. Tú no te imaginas cómo mi hijo con esa frase a mí me saca de la oscuridad y del Claro. miedo. Y esto Claro. no es romanticismo, No, te esto mete no es, también en la esperanza, pues. epa, pero me conecta, yo ver el valor de él, me Claro. llenó a mí de un valor. Sí. Y eso, cuando lo llevamos a la vida, es la comunicación que a mí me transforma. Y Correcto. cuando yo te digo que tú y yo tenemos una influencia y podemos decir algo que tenga ese mismo poder en Claro. esa proporción, ahí es donde yo digo, sí, escoge muy bien tus palabras, mide muy bien tus acciones, pero no te silencies Sí. si tienes algo que decir, porque mucha gente está diciendo algo sin tener algo que decir. Claro. Si tú y yo creemos que tenemos algo que decir, si tú allá sientes que tienes algo que decir, dilo, porque esa frase que mi hijo me hizo acompañado de su acción, a mí me salvó la ¿Y vida. qué es eso? Para unar y terminar, que no solo es decir con la palabra, sino con el acto. ¿Sabes? A veces también estar, ¿sabes? Poder
no decir, no juzgar. En estos días conté algo a unos amigos y yo estaba, "Ay, ojalá no me juzguen, ojalá no que". Y no, y era como, ok. Y yo, ok, sí, ok. Ok. Porque nada, el tema de la comunicación no solo es lo que se dice, sino cómo se dice, qué se hace, la persona me está escuchando, no me está escuchando, me está generando tiempo, no me está dando tiempo. O sea, hay todos unos factores y sé que hemos hablado mucho y lo que creo que quede también es que sí, la narrativa interna se nota, es decir, lo que uno saca para afuera es una demostración de un poco Lo que está- lo que uno tiene. Si uno tiene, como se dice en las narrativas budistas, si uno tiene excedente de bondad, de aprecio, de respeto, de responsabilidad hacia el otro, eso es lo que se va a dar, ¿no? Si a mí me da cuidar a otro, es porque también me cuido, ¿no? Y no es este tema de amarme primero, ¿no? Sino que también voy a poder dar lo que tengo de excedente. Y lo Totalmente. tengo de excedente si lo alimento en mí también, Y si ¿no? yo creo que mis acciones y mis palabras pueden tocar una vida es porque tal vez las acciones y palabras de otro han tocado la mía. Correctísimo, correctísimo. Ujú. Bueno, Fede, te quiero. Love you. Ay, Ajá. no, estamos en una librería. Estamos en una librería. Y un poco lo que hemos hablado, que el tema de la comunicación también parte de saber escuchar. Y uno de los libros que hace días, hace unos podcasts recomendé otro de ella, pero es que es magnífica, de Julia Cameron, y fíjense que es mío porque tiene una hojita donde ya me quedé. Sí, claro. Bueno, la gente que me conoce sabe que yo no recomendaría nada sin no haberlo leído, pero habla del arte de escuchar. Y se pueden sorprender cómo entonces plantea esto un poco lo que estaba hablando en un capítulo, plantea este tema de cómo escucharte, pero también es cómo escuchar los ruidos, cómo escuchar tu descendencia, cómo escuchar a tus héroes, cómo escuchar a las personas. Como se llama, el arte de escuchar, plantea de que no solo es escuchar para absorber, sino escuchar para también poder dar, para también poder comunicar. Entonces, bueno, nada, esto obviamente está aquí en la librería del Clip. ¿Alguna otra? Tenemos 3 minutos. Ujú. ¿Algo que quieras decir al final? Creo que todo nos lleva indudablemente que una de las palabras que más hemos dicho hoy es la esencia. Sí. Y una de las cosas más básicas es la comunicación, pero comunicar desde nuestra esencia, extrañamente, es una de las cosas que más difícil se le hace a las personas. Sí, ¿Por qué? Porque al final tú dices, ah, ¿cómo conecto con ella? ¿Ok? Hay un tema, hay un proceso, hay un autodescubrimiento y acompañamiento y todo eso. Creo yo que cualquier teoría, cualquier formación se queda corto cuando logramos conectar con esa esencia y no solamente comunicar, sino ser desde ahí. sí. Y eso comunica. Eso comunica, eso transforma, eso impacta. Eh, Así como una palabra, como lo dijimos, desde el colegio, desde un bullying, desde un comentario en redes sociales, nos puede marcar la vida, puede obsesionar, nos puede perturbar. Una palabra, una acción, lo que somos, puede tocar muchos corazones y puede también influir en otros. Entonces, para mí, comunicar con nuestra esencia es lo que marca la diferencia. Bueno, somos dos personas afortunadas de poder trabajar también a través de mucho de lo que es nuestra esencia de nuestros roles y estamos en un trabajo en donde se sabe que cada minuto de comunicación de lo que se dice y no se dice es súper importante. Yo trabajo por hora, entonces claro, lo que se dice en esa hora es súper importante. Y bueno, tú haces conferencias, lo que se dice en esa conferencia y cómo es la experiencia de quien te ve, quien te escucha y que tiene la experiencia contigo, es súper importante. Entonces, sé que a veces parece como, ay, ¿cómo hago? Bueno, lo que sea que estés dispuesto o dispuesta a defender de ti. O sea, ¿cómo haces para comunicar? Lo primero que estés dispuesto a defender de ti. No lo digo desde la violencia, sino, nada, bueno, yo soy una persona estudiada, ya no estoy dispuesta a que alguien me diga intensa, que alguien me diga compleja, que alguien me diga, no, bueno, sé lo que hago. O sea, ¿cómo es que vas a utilizar un tono peyorativo en eso? Ya no estoy dispuesta a eso. Entonces, un poco eh, defender, ¿no? Defender, bueno, no es la agresividad, sino esto es lo que soy, esto como esencia, me permite ver
con quién o no me comunico y de qué manera. Y reconocer, como lo dijimos al principio, si es una necesidad, Sí, el día que yo decido decir, no voy a seguir hablando, me voy a censurar, claro, esa necesidad va a seguir latiendo porque es necesario, sí, es necesario. Y cuando yo comprendo y tengo conciencia sobre eso, tengo intención para ver qué hago entonces correcto. para marcar una diferencia en eso que no nos va a hacer bien. Sí, gracias. Thank you. Bien, gracias. Ahora sí vienen los rones. Ah, mentira.